Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 6 y vamos a leer allí el versículo 5 y dice Jesús y la oración. Dice la palabra de Dios, dice, y cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, ¿qué debes hacer? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, ¿qué? Amén y amén. Vamos a hablar acerca de este pase, y quiero, este mes de abril vamos a hablar del Padre Nuestro. Te vamos a hablar, porque el Padre Nuestro es una oración estructural, no es una oración para repetir como loro, ¿sí? O lo aprendimos en la iglesia tradicional, que la repetimos como loro, ¿cierto? Como unas palabras mágicas, ¿cierto? ¿Cierto? Abra, cadabra, patas de cabra, no. El Padre Nuestro sí, el Señor lo dio, fue pero para como una oración modelo. Entonces fíjense que esta oración que regularmente se le conoce con el nombre del Padre Nuestro, en realidad debería llamarse de otra forma, debería llamarse más bien la oración de los discípulos, debería llamarse, ese debe ser como el nombre correcto, así como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, la historia del hijo pródigo no es tanto el hijo el protagonista de la historia del hijo pródigo, el que se describe en Lucas 15, sino es más el amor del Padre, ¿no? Entonces uno llamaría más bien ese libro el Padre amoroso, o el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se le dio ese nombre, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente no es tanto el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces hay nombres que se le han dado a ciertos pasajes de la Biblia, pues que en realidad no son tan exactos como uno quisiera. En realidad, si a mí me preguntaran cómo llamaríamos esta oración, el Padre Nuestro, más bien la oración como debe hacerla a los discípulos, ¿cierto? Y no es un conjunto, como decimos, un conjunto de palabras para repetir, ¿cierto? Cuando el Señor dijo, vosotros orarad, sí, ¿cierto? Cuando dice allí en Mateo capítulo 6, 5, ¿cierto? Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, ¿cierto? Pero luego más adelante, cuando dice el versículo 9, vosotros pues oraréis, ¿qué? Oraréis así, vosotros pues oraréis así. Y entonces el Señor empieza a introducir un modelo, el modelo tal cual como mismo Jesús usó para dirigirse al Padre estando aquí en la tierra. Porque ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Pero cuando Jesús nació en el pesebre, Él dejó de ser Dios. ¿Entiende eso? Él se hizo un ser humano tal cual como nosotros lo somos, con limitaciones, con hambre, con frío, con sueño, con cansancio, limitado por el tiempo, limitado por el espacio, porque Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces Jesús tenía que hacerse un ser humano para pagar el precio o el pecado que el ser humano mismo cometió. Entonces tenía que hacerse ser humano para representar a la raza humana. Entonces no podía como Dios morir en la cruz del Calvario, tenía que morir como ¿quién? Como un hombre. Habló, porque fue el hombre el que pecó y fue el hombre el que está separado de Dios. Entonces por eso Jesús dejó de ser Dios, y entonces cuando Él estableció su ministerio terrenal para poder hacer los milagros que están descritos en los evangelios, porque ¿cuántos saben que Cristo hizo muchos milagros? Exacto, entonces porque mucha gente que interpreta mal la Biblia dice que Jesús hizo los milagros porque era Dios ahí. No, señor, no era Dios, era hombre, 100% hombre. Pero entonces ¿cómo hizo los milagros? Los milagros los hizo porque era un hombre de oración. Los hizo porque era un hombre de oración, y por segundo lugar porque fue el Espíritu Santo que vino sobre él
y posibilitó que este Jesús hermoso hiciera todos los milagros que mencionan los evangelios. Por eso, cuando leemos allí Mateo capítulo 6, vean ustedes el texto, por favor, vamos a encontrar algo que en menos de 70 palabras, hay 70 palabras más o menos allí que mal contadas, encontramos una obra maestra de la mente infinita de Dios. El único que podía comprimir cada elemento concebible de la verdadera oración de una manera breve, de una manera sencilla, de una forma que incluso un niño pequeño pudiera entender, pero que también paradójicamente podríamos decir que el creyente más maduro o el más viejo o el más recorrido no puede comprender totalmente. Es una oración que incluso, mi amado hermano, yo lo aprendí de niño cuando estaba en la escuela, ¿cierto? Y decía algo interesante como esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Cada una de esas partes del Padre Nuestro, o la oración de los discípulos, cuando dice santificado sea tu nombre, cuando dice venga tu reino, cuando dice sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, cuando dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, cuando dice perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿cierto? Cuando el Señor dijo allá a nuestros deudores, no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y fíjate que es una oración que no es muy larga. Yo soy publicista. A mí cuando me decían haga una pieza publicitaria, me decían las mejores piezas publicitarias son las más simples. Cuando son muy elaboradas son muy confusas. Sí, pero acuérdese, usted, ¿qué comercial se acuerda usted de televisión? Los de Coca-Cola. Usted va a darse cuenta que son muy simples. Y la simplicidad, ¿cierto?, hace que uno tenga mayor nivel de recordación, ¿cierto? Me acuerdo todavía, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, en mi tiempo se escuchaba, ahí va Dolores, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo decía el eslogan? Dolorán. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Y usted va a darse cuenta publicitariamente, ese comercial es muy, perdónenme expresiones, hermanos de Dolorán, muy feo, pero tiene algo, es muy simple, y al ser simple tiene un nivel alto de recordación. Entonces todo el mundo la pasaba recordando Dolorán, el dolor le tiene miedo a Dolorán, a pesar de que era, digamos, aparentemente mal concebido, tenía un altísimo nivel de recordación, lo que llamamos en publicidad un top of mind. Estaba en el punto más alto de la mente, del nivel de recordación. Entonces cuando alguien preguntaba, ¿qué es lo que recuerdas? Dígame un medicamento que se acuerda rápido, pum, lo primero que se le venga a la mente: Dolorán, aspirina, ¿cierto? El Dolex. Entonces empezaba a hacer como una lista ahí para abajo. Ese es el top of mind. Entonces fíjense que el top of mind de la palabra de Dios en cuanto a la oración viene a ser el Padre Nuestro. Es un top of mind muy simple, muy sencillo, estructurado, para que cuando nosotros vayamos a orar al Señor, no es que repitamos el Padre Nuestro tal cual, sino que para que sigamos cada una de esa estructura para acomodarla según al contexto en el cual nosotros estamos. ¿Aló? ¿Se está conmigo? Esa fue la oración que Jesús regularmente hacía a solas cuando se iba a lugares desiertos. Entonces Jesús presentó esta oración como un fuerte contraste. Un fuerte contraste entre las oraciones inferiores y las oraciones inaceptables, digámoslo de esa manera, y comunes de los líderes religiosos de su época, porque recordemos lo que hablamos hace 8 días. Los líderes religiosos de la época de Cristo eran hipócritas. Diga conmigo, hipócritas. Y la palabra hipócrita venía del término griego ser un actor, el que se ponía una máscara para demostrar algo que no es. Ellos se ponían una máscara de compasión, se ponían una máscara de algo que no estaban viviendo en realidad, porque ¿cuántos saben que el Señor conoce nuestro corazón? Usted puede engañar a una persona, pero no puedes engañar a Dios, porque Dios es omnisciente, Él sabe qué es lo que piensas. Y entonces fíjense que los religiosos de la época de Cristo, ellos habían adoptado unas ciertas formas de orar que no eran propiamente las que les gustaba a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban procurando alcanzar a Dios, sino estaban procurando buscar el bien, la buena opinión de las personas. ¿Sí entiende? Entonces por eso fue inaceptable delante de Dios esa oración,
Y entonces Jesús, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos, en realidad fue una oportunidad para enseñarle a sus discípulos que había una perversión en la oración en ese momento, ¿cierto? Por tanto, esa perversión había corrompido la costumbre judía de la oración, como la habíamos visto bonita, que cómo empieza esa oración, pero que en el tiempo le van añadiendo cositas, ¿cierto? Le van añadiendo cositas que le dan más énfasis a esa tradición o a esos añadidos que a la misma oración como es. Entonces, por eso, mi amado hermano, nuestro Señor ahora da un modelo divino para que todos los creyentes podamos orar de una manera que sea agradable a Dios. Ese modelo es el que Dios nos da, mis amados hermanos. Entonces, ese es el modelo de la oración de Jesús. Entonces, en esta oración, que a menudo, pues vuelvo y repito, se le llama el Padre Nuestro, realmente no es un conjunto de palabras a repetir. Cuando Jesús dice, vosotros pues oraréis así, no quiso decir, vamos a seguir este tipo de palabras exactas, ¿cierto? Sino que la intención en realidad de Cristo fue ofrecer un modelo o una estructura para que oremos, ¿cierto? Especialmente luego de que ya le había advertido a los discípulos de los peligros de una vana repetición. No quería que los logros estuvieran allí, ¿cierto? Dios quiere que la gente sea honesta, que sea sincera, que sea espontánea para orar. Amén. Y entonces, pero muchas veces nosotros, yo ponía a pensar, no quiere decir por tanto que no nos la aprendamos de memoria, porque el aprendérmela de memoria me ayuda a mí a estructurar mi propia oración, mi oración personal. ¿Me entiende eso? Entonces no significa eso. Entonces, digámoslo de esta manera, así como nos memorizamos Juan 3:16. ¿Cuántos saben Juan 3:16? ¿Cómo dice Juan 3:16? Exacto. No significa que sea un rezo, usted se lo está memorizando, usted lo memorizó porque usted sabe que hay unos principios allí. No es como en la iglesia tradicional que se repite y se repite las oraciones, pero no se tiene conciencia de qué se está diciendo. Eso es como el que canta. A veces la gente canta, yo me he dado cuenta que a veces uno entra a un restaurante y ponen música en inglés. En algunos restaurantes ponen música en inglés allá y es como un rock, como un pop, toda la cuestión. Pues el que no entiende ni pío de inglés dice, está bonita la música, pero el que entiende inglés, uy, juepucha, esa canción dice que es vulgar, Dios mío. Oye, ¿y ustedes por qué ponen ese tipo de música? Ah, no, porque nos pareció bonita. ¿Se entiende? Y hay gente que repite cosas de otras culturas, pero sin tener en cuenta qué es lo que significa eso. Como yo he visto gente que se coloca o le compran a los niños camisetas por allá, ¿cierto? Que tienen unos mensajes acá y yo me quedo siempre mirando y cuando vienen en inglés que digan, espérate, ¿qué tengo que está diciendo ahí? Y el niño se queda mirando y dice, ya, listo, no, tranquilos, listo, pero hay otros que dicen cosas así como cógeme la cola, ¿cierto? Cógeme la cola aquí y ponen flechitas y a veces nosotros no sabemos, no tenemos sabiduría para vestir a nuestros niños, ni en lo que nos ponemos, ni en lo que oímos, ¿cierto? Tenemos sabiduría, y uno tiene que aprender a tener sabiduría en eso. ¿Me entiende eso? Entonces fíjense que en realidad la Biblia sí se puede meditar, se puede memorizar, para meditarla, mis amados hermanos, para meditar en esas verdades, ¿cierto? Digámoslo de esta manera, Dios quiere que la Biblia, que tu mente se amolde a la Biblia. ¿Aló? No que la Biblia se amolde a tu mente, sino que tu mente se amolde a la Biblia. Eso, entonces, por eso, mi amor hermano, la oración es principalmente un modelo que podemos usar para darle dirección a nuestra propia alabanza, por ejemplo, como tú sabes cantar, para tu propia adoración, para tus propias peticiones, y no es un sustituto jamás de nuestras oraciones, sino una guía para nuestras propias oraciones. No sé si me hice comprender. Eso es como una, bueno, yo no sé cuántos han hecho arepas aquí alguna vez. ¿Alguna vez te ha hecho arepas? Levanten la mano los que alguna vez han hecho arepas. ¿Y cómo le quedan las arepas? Eso sí, usted siempre dirá que ricas, ¿no? Pero yo hacía, al comienzo cuando yo empecé a hacer arepas, yo empecé a hacerlas así como veía mi mamá las hacía o mi abuela las hacía. Ella cogía la masa y hacía una bola y luego empezaba a aplastarla y empezaba a hacer así. Yo no sé cómo es que hacía, así, y así, y hasta que le daba la forma, hacía así, como que le daba. Y entonces yo empecé a hacer las arepas así, pero me quedan chuecas.
No me quedan, unas me quedan más gruesas, otras me quedan extremadamente delgadas, entonces no había como un patrón, todos sabíamos que la masa era la misma, pero las arepas quedan todas diferentes, unas más grandes, otras más chiquitas, unas más gordas, otras más delgadas. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando una vez fuimos a la plaza de mercado, pues se me ocurrió, vimos unos moldecitos que venden allá para hacer arepas, entonces, chévere, uno pone la masa dentro de un plástico y todas quedan idénticas. Idénticas. Y entonces dije, eso me parece, me recuerda mucho a la oración modelo. Este es un molde para que todas, de acuerdo a la masa, puedes hacer arepas integrales, te quedan iguales, te puedes hacer una arepa de choclo, te queda igual, de maíz peto te va a quedar igual, de diferentes masas, pero te va a quedar con la misma forma. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces yo podría pensar, la oración modelo que Jesús nos da, no importa la masa que tú tengas, va a quedar con la misma forma. ¿Aló? O sea, esa es la forma que Dios quiere que tú desarrolles. Entonces, ¿cuál es el beneficio inicial de todo esto, amados hermanos? El beneficio inicial de esta oración, de la oración modelo, es la manera en que exhibe la relación del creyente con Dios. O sea, la idea de esto, de la oración modelo, de que Jesús estableció, es que cuando tú eres consciente de esa oración modelo, vas a ser más consciente de tu relación con Él. No es una oración para repetir ahí como loro sin sentido, sino que tú vas a darte cuenta que en la medida que lo medites, vas a darte cuenta que la relación con Dios es muy poderosa. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo acá. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro, ¿a qué se estaba refiriendo? En realidad, cuando dice Padre nuestro, está refiriéndose a una relación, amor. A una relación padre e hijo. Dígame si no es así. Para que usted le pueda decir padre a alguien, pues usted tiene que saber que usted es un hijo. Entonces, Padre nuestro está refiriéndose a una relación padre e hijo. Cuando dice santificado sea tu nombre, está hablando de que Jesús quiso establecer de la deidad, una relación de la deidad, o sea, de Dios con un adorador. ¿Aló? Santificado sea tu nombre es una relación entre Dios y un adorador. Cuando el Señor dice, venga tu reino, está hablando, mi amado hermano, de la relación de un rey con un sujeto. ¿Aló? O sea, cuando tú te estás dirigiendo a Dios con el Padre Nuestro, en realidad tú estás estableciendo varias relaciones. Número 1, dijimos, relación con un padre. Número 2, relación con Dios. Número 3, relación con un rey. ¿Aló? Con un rey. Sea tu voluntad. Cuando dice la Biblia, dice la oración, dice, sea tu voluntad. Entonces, una relación de un amo con su sirviente. Gracias por ese amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿qué está diciendo? Es una relación de un benefactor con un beneficiario. ¿Cuántos son beneficiarios acá de Dios? Cuando el Señor dice, perdónanos nuestras deudas, está estableciendo en la oración modelo Jesús una relación de el Salvador con un pecador. Gracias. Y lo siguiente, cuando dice, no nos metas en tentación, Jesús está estableciendo la relación de un guía con un peregrino. No sé si le pareció bonito. A mí me pareció emocionante porque qué riqueza tan tremenda la que encontramos en la oración modelo. Pero no para ahí, póngale cuidado porque la oración modelo nos da otra relación. La oración también nos da acerca de las actitudes, por ejemplo, actitud, por ejemplo, y el espíritu que deberíamos tener cuando lo hacemos. Por ejemplo, cuando le decimos Padre a Dios, en realidad, Señor, le estamos diciendo, Señor, que le estamos dando a entender que tenemos devoción hacia Él, que le estamos diciendo es una devoción familiar, que nos estamos acercando a Dios con todo el respeto que merece. ¿Aló? Pero cuando tú le dices al Señor nuestro, Padre nuestro, nuestro significa no mi Padre, sino nuestro significa estás mostrando desinterés en el sentido de que todo lo quieres para ti, sino que Dios, tú también le estás mostrando que Dios, que tú quieres que te sean bendecidos otros. Por eso habla del Padre nuestro. Pero digamos otra actitud, por ejemplo, cuando le dices santificado sea tu nombre, pues le estás diciendo, le estás dando reverencia. ¿Aló? Reverencia. ¿Qué es reverencia? Reverencia es respeto en sumo grado.
Cuando decimos venga tu reino, pues le estamos diciendo, Señor, le estamos dando a entender que estamos leales a Él, ¿cierto? Cuando le decimos sea hecha tu voluntad, pues estamos simplemente dando a entender que queremos someternos a Él. Ese es el problema que muchos cristianos tienen, no quieren someterse. Entonces ahí le estamos diciendo, Señor, estoy aprendiendo a través de esta oración, primero, a que yo me acerco a ti con una devoción familiar. Segundo, me acerco a ti con un desinterés, me acerco a ti con reverencia, me acerco a ti con lealtad, me acerco a ti con sumisión, ¿sí? Pero luego dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Sabe qué está diciendo eso? Mi actitud es de dependencia de Dios. ¿Aló? Cuando le decimos perdona nuestras deudas, le estamos diciendo, Señor, simplemente nos acercamos a Él con una actitud penitente. ¿Una actitud qué? Penitente. Y no nos metas en tentación significa humildad, una actitud de humildad. Tuyo es el reino significa, es una actitud de triunfo y la gloria, ¿cierto? Tuyo es el reino y la gloria significa de júbilo. ¿Cuántos son? Cuando se acercan a Dios se acercan con júbilo, ¿cierto? Y por todos los siglos significa esa esperanza, porque vamos a estar reinando en el cielo y en la tierra nosotros. ¿Cuántos van a reinar con el Señor en el cielo y en la tierra? Usted no está aquí para allá. ¿Sabe que la gente imagina que vamos a estar cantando con una lira ya, con unas alitas y con un vestido resplandeciente? Vamos a estar cantando toda la eternidad. Pues sí, vamos a cantar, mi amado hermano, pero también hay cosas que hacer. Porque si usted, lo invito a que se inscriban a las escuelas bíblicas. Empezamos de este Viernes Santo en 8 días. ¿Se inscribe con quién? ¿Con quién se puede inscribir? ¿Con Dieguito? O sea, que tiene tiempo Dieguito. ¿A quién mandamos de monitor ahí? Bueno, mientras cuadramos eso, Danielito, ¿dónde está Daniel? Sí, su merced. Entonces, pues, si escriben con Daniel los que van a meter escuela, porque una de las cosas que tenemos que aprender, fíjate, esto hace parte del milenio. Nosotros vamos a estar en el cielo, pero vamos a estar también en la tierra, ¿cierto? Vamos a estar en el cielo y vamos a estar en la tierra. Y allá en la tierra vamos a estar cogobernando las naciones que no rechazaron a Cristo. O sea que nosotros vamos a sentarnos en los tronos con Cristo. Imagínese usted, la iglesia. Y entonces por eso el Señor decía que a uno le iba a dar tantas ciudades, al otro tantas ciudades, porque vamos a cogobernar con Él. Entonces algo que usted tiene que aprender, mi amado hermano, es que hay esperanza. Ahora, sigamos a la cuenta del tema de la oración modelo. De manera similar podríamos decir algo, y es que la oración, digamos, la oración modelo, el Padre Nuestro, se puede esbozar para enfatizar el balance entre la gloria de Dios y nuestra necesidad. Digámoslo de esta manera, podemos demostrar que Dios tiene un propósito cuando nosotros oramos. Ese propósito número 1 es santificar su nombre. ¿Cuántos saben que cuando usted ora, usted está orando es para glorificarlo a Él? Y sí, entonces fíjese, cuando hacemos eso, santificamos el nombre de Dios. La segunda cosa que hacemos cuando oramos es que guiamos a la entrada de su reino a hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces estamos dispuestos que cuando oramos decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, ¿cierto? Entonces fíjese que eso hace que nosotros cambiemos completamente nuestra manera de acercarnos a Dios, porque el Señor está detallando, por ejemplo, Él sabe que tú tienes necesidades materiales, necesidades físicas, pero ¿cuántos saben que Dios supera esas necesidades materiales cuando tú te enfocas en Él? Por eso habla del pan diario. El Señor lo puso ahí, pero fíjese que hay mucho más peso en el resto de la oración que en el pan diario. ¿Y en cuál es el que nosotros enfatizamos cuando oramos? En el pan diario. Señor, tengo una necesidad, tengo un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor. Entonces estamos enfatizando mucho a Dios en el proveer cosas más que en los otros aspectos de la oración modelo. Y si usted se da cuenta, el pan diario viene a ser como la quinta cosa que en el orden de la oración. Es la quinta cosa. Cuando nosotros oramos es lo primero que pedimos y lo otro lo desconocemos. ¿Sí me entiende eso? Entonces, qué tremendo. Fíjense que hay algo interesante de esto, porque la oración modelo también muestra 3 tiempos. Número 1, muestra, mi amado hermano, una provisión actual.
porque dice el pan diario o el pan nuestro, dánoslo ¿cuándo? Dánoslo hoy, ¿cierto? Dánoslo hoy. Entonces está hablando de hoy. Entonces esa oración es para allá. Pero también dice perdona nuestros pecados. Eso hace parte del pasado, porque ya Dios Jesús lo hizo, ya te perdonó. Y la otra cosa es cuando dice Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Está hablando de protección a futuro, que Dios te va a guardar, te va a proteger, que te va a amurallar con ángeles, que va a colocar personas a tu alrededor que no permitirán que tú caigas. Gracias por ese entusiasmo. ¿Sí me cuenta? Entonces no importa, mis amados hermanos, en cuanto a esto que quiero compartir con ustedes, lo perfecto que sea este modelo. Debemos recordar la advertencia que el Señor nos hizo, ¿cierto?, acerca de nuestra actitud a la hora de orar. Cuando tú te acercas al Señor, si no tienes un buen corazón, aún la oración más perfecta puede ser usada de manera equivocada. Entonces tú tienes que ser consciente de que cuando te acercas a orar, tú no vas es por una necesidad solamente, sino vas a someterte a la voluntad de Dios. Entonces por eso la pregunta que nos podríamos formular es: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón va a tener una actitud correcta cuando oramos, ¿cierto? Entonces fíjense algo, y yo podría responder de la siguiente forma: simplemente enfócate en Dios. No te enfoques en ti, enfócate en Dios. Vas a hallar que cuando tú te enfocas en Dios en la oración, vas a darte cuenta que tú pasas a un segundo término y vas a darte cuenta que Dios responde más rápido tu necesidad que si tú te enfocaras en ti. Eso es lo que está pasando, digámoslo acá. Entonces por esta razón, por eso esta oración es un modelo muy útil. Cada frase, digámoslo de esta manera, cada repetición se enfoca en Dios, no en nosotros, ¿cierto? En sus atributos, se está enfocando en los atributos del Señor, en sus obras portentosas. Y entonces cuando nosotros enfocamos nuestra visión en Dios, pues vamos a encontrar algo interesante, que no vamos a evitar por tanto oraciones hipócritas. Y vamos a evitar también oraciones mecánicas. Y vamos a evitar oraciones que realmente tratan de impactar a las personas. No, vamos a hacer oraciones que impactarán el corazón de Dios mismo. Entonces, por eso la oración genuina, mis amados hermanos, viene de gente humilde. Viene de gente humilde que expresa absoluta dependencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestras oraciones. Eso es lo que Dios quiere que tú desarrolles, y cuanto más pensamientos verdaderos tengas de Dios, más tratarás de glorificarlo con tus oraciones. Entonces lo que tú tienes que pensar es en los atributos de Dios. Piensa en los atributos de Dios. Y vamos a hacer un tema acá posterior a esto, es que vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Los vamos a aprender. ¿Cómo les queda el ojo? Porque usted tiene que saber con quién está hablando. ¿Sí o no? Y usted con quien está hablando no es cualquier palabra etérea por ahí, es el Rey de gloria, es el Señor de señores. Y eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Entonces por eso, mi amado hermano, había un pastor una vez, un escritor que se llamaba John Stott. John Stott dijo una vez, esto me llamó la atención, decía: cuando tú vienes a Dios en oración, no lo hacemos de manera hipócrita como actores buscando un aplauso público, ni mecánicamente como balbuceantes paganos que no piensan en lo que dicen, sino de manera considerada, humilde y confiada, como lo harían los hijos pequeños con su papá. Yo nunca he visto un bebé que llegue a uno: oh papito, oh, te pido que me des el desayuno para hoy, padre querido. Oh, padre amado. Nunca he visto un niño que diga así a uno, ¿sí? Ellos le dicen: papi, tengo hambre. O mamá. O empiezan a llorar, ¿sí o no? Y rápido la mamá saca la pucheca y ¡ten! Conexión de una. Ellos son simples, son sinceros, no hay ninguna oración prefabricada. No, y nosotros sí, yo me he puesto a mirar a veces, yo hablo de José Jiménez,
oraba de una manera, oh Rey de Gloria, oh maravilla, oh. Y yo me ponía a imaginarme, ¿qué sería si yo me hablara a mi papá, que ya, pues ya murió, le hubiera hablado así en vida? Yo creo que me echa el manicomio. En Cibaté habían tres hospitales psiquiátricos, yo creo que ya estaría viviendo. Pero nunca, yo siempre le dije a mi papá, hola papi, ¿cómo estás? Yo lo trataba bien, lo respetaba, lo amaba, lo acariciaba, le decía, papá, que esto y lo otro, y hablábamos del quehacer diario, y así es que Dios quiere que uno se acerque a Él. Así es que Dios, entonces, Dios es nuestro Padre, mi amado hermano, Dios es tu papá. Entonces, así como estos pequeños te acercan a su papá para expresar necesidad, para expresar amor, para expresar, pues así es mismo como Dios quiere que nos acerquemos. Entonces, nótese usted, mi amado hermano, que el Padre nuestro empieza con eso, con Padre. ¿Cuál es la palabra primera que empieza? Padre. Padre, Padre, es mi papá. Es eso, Padre es probablemente, digámoslo de esta manera, es el término más común que todos nosotros usamos en nuestra oración, porque yo casi que el 100% he escuchado Padre y Padre y Padre, hemos escuchado eso, que ya sabemos, digámoslo de esta manera muy simplemente, que ya pues padres es la manera en que incluimos en nuestra oración, Padre, le decimos Padre en nuestra oración, y es bueno y es justo, es razonable, porque ese es el modelo que estableció Jesús. Entonces lo primero que hace Jesús es establecer una relación hijo-papá. Entonces cuando tú te acercas a Jesús, cuando te acercas a papá, a Dios, tienes que acercarse como un hijo. Piensa cómo te acercan tus hijos a ti. Los que tienen hijos, ¿no? Y los que no tienen hijos, piensen cómo se acercan ustedes a sus papás. Bueno, hay algunos que le respetan a sus papás, ¿no? Porque ven mucho Simpson. Y es que los Simpson es una perversión de lo que es la familia. Dese cuenta que es una perversión a tal punto que el bobo de la película es el papá. ¿Sí o no? Y hasta le ponen una voz de bobo, ¿cierto? De retrasado mental. ¿Y el vivo quién es? El niño. ¿Cierto? El niño es el que es vivo, ¿cierto? Y el vivo vive el bobo y el bobo de la mamá, como decían por ahí. Pero eso es una perversión. Entonces nunca miremos modelos de ese no es el modelo bíblico de la papá. El papá merece respeto. Papá era el centro de la casa. Papá era, digamos, nadie empezaba a comer en casa si papá no oraba. Ya que ustedes tienen acceso a YouTube, ¿cuántos tienen acceso a YouTube? ¿Sabe qué es YouTube? Solo 2 tienen acceso a YouTube. Vamos a dar una clase de YouTube, ¿listo? Usted busca en YouTube, busca en el buscador la familia Ingalls. La familia Ingalls. ¿Ok? Bueno, cuando usted abra eso, usted va a ver, esos eran los programas que veíamos nosotros en los años 70 y 80. Porque yo en el 60 no alcancé porque yo nací en el 68, ¿cierto? Ya hizo cuentas, ¿no? Ya está viejo ese pastor, ¿cierto? Y entonces veíamos esos programas que le llamamos en aquel tiempo enlatados, pero algo que veíamos normal era que la familia en la historia respetaban mucho al papá. Y el papá pues podría tener errores, pero siempre respetaban la opinión del papá. Y no que fuera digamos, una sociedad machista de ninguna manera, sino que en el papá estaba reposando toda la responsabilidad de la familia. Y eso lo vemos bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque al hombre es al que se le va a demandar todo. Por eso es que al hombre dirán, los feministas dirán, no, es que la religión enseña que es el hombre y que es prohibido tener pastoras y que la mujer no puede. Pues por eso mismo, porque el que quiere hacerse maestro más responsabilidad va a tener. Entonces es al hombre el que le van a dar pao si funciona o no funciona la casa. Es al que más, pues a todos le van a dar pao, pero más al hombre. ¿Entiende? ¿Entiende eso? Entonces por eso cuando nos acercamos, veíamos la película, veíamos que antes de empezar a cenar, el padre dirigía la oración, se tomaban todos de la mano, el papá le daba un beso a la mamá, ¿cierto? Y empezaban a cenar, y había un respeto en esa mesa. Eso es lo que se ha perdido en el tiempo. Entonces Jesús establece un principio. Cuando tú te quieras acercar al Padre, acércate como eso, como un hijo, con reverencia. Y entonces el término, por eso, que es el término más común que usamos en la oración, pero quizás
no somos tan conscientes de lo que representa ese término. No somos muy conscientes de eso, pues, mi amado hermano, la oración siempre debería empezar con eso, con el reconocimiento que Dios es tu papá. Él es tu papá, mi amado hermano. Tú tienes un papá natural acá, pues gloria a Dios por lo que lo tienen vivo, ¿cierto? Pero realmente ese no es tu papá. Él fue el medio por el cual tú llegaste a esta tierra, pero tu verdadero papá está en el cielo y está acá en este momento. Por eso el Señor dice en Salmo 27:10, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Entonces fíjense que la oración debe ser empezar con la palabra papá, ¿cierto? Porque sencillamente Él merece ese título porque Él nos dio vida. Él nos dio vida como el papá natural, ¿cierto? Pero también nos ama, nos ama, nos cuida como un papá, nos sustenta como un papá, pero también nos protege como un papá. O sea, si tú has tenido una mala experiencia con tu papá natural, lo siento mucho, pero no es así con tu verdadero papá, porque Él sí hace eso. Él te cuida, Él te ama, Él te sustenta, Él te protege y Él te da vida. Y lo hace el papá, es eso. Entonces el hecho de que Dios es nuestro Padre significa que solo los creyentes, escuche esto hermano, no se le voy a olvidar, que solo los creyentes en Cristo son los hijos de Él. Ay, pastor, pero mi abuelita que hace riegos y todo también le llama papá. No, ella no es hija de Él, te siento decírtelo, no es hija. Si ella no reconoce a Cristo como su Señor y cambia su vida, ella no es hija. Porque la Biblia lo enseña, la Biblia enseña eso, que hay que reconocer. Por ejemplo, Malaquías escribió una vez, allá en Malaquías 2:10 decía, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Nos ha creado el único Dios? Eso lo decía Malaquías. Pablo luego decía también en relación a eso, cuando le habló a los filósofos griegos en Atenas, él les dijo allá en Hechos 17:28, como también han dicho algunos de estos poetas, porque también somos linaje de Él. Linaje de Él significa hijos de Dios, ¿cierto? Pero las Escrituras dicen muy claramente que Dios es el Padre de los no creyentes solo en el sentido de creador, pero no en el sentido relacional. ¿Entiende eso? Son criaturas, como dice Marcos 16:15, y predicad a toda criatura. Pero Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? En realidad, los que creen en Cristo. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, quiere decir que en este momento no eres hijo. Pero te tengo buenas noticias. Si tú entregas tu corazón a Cristo y le dices, Señor, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Dios, quiero a partir de este momento cambiar mi vida, entonces tú pasas a ser hijo de Dios. Oh, qué maravilla, ¿no? ¿Y cuándo pasa? ¿Cuántos saben que cuando uno es hijo de un papá rico, usted es heredero? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Usted pasa a ser heredero, coheredero con Cristo. Entonces, por eso, mis amados hermanos, los no creyentes, hablando espiritualmente, ellos no tienen el mismo padre de nosotros, ellos tienen otro papá. ¿Cómo creen que se llama ese papá? ¿Cómo se llama el papá de ellos? Satanás. Satanás, sí, porque la Biblia lo enseña. Entonces, por eso, en su condenación más severa de los, digamos, cuando Cristo habló de los líderes judíos que se lo pusieron, Jesús dijo una vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso lo dijo en Juan 8:44. Eso está diciendo solamente que el mundo ya tiene un papá que no es su papá, es un padrastro, ¿cierto? Y ellos decidieron que adoptar a ese padrastro, y ese padrastro es malo, es muy malo, ¿cierto? En primera carta de Juan, capítulo 3, caracteriza claramente a dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los primeros no continúan cometiendo pecado, pecan pero no son pecadores, ¿me entiende? Pecan pero no son pecadores. En cambio, el segundo grupo, sí, los segundo grupo sí son pecadores porque tu pensamiento es de continuo, ¿qué? Pecar. ¿Entiende eso? Entonces,
Cuando tú tienes, cuando ves una persona que continuo está pecando y quiere, su deseo es pecar, su deseo es, entonces tu padre no es Dios, su padre es ¿quién? El diablo. ¿Aló? Entonces, por eso el apóstol Pablo hizo esa distinción entre los dos. Por ejemplo, él también dijo que los hijos de Dios eran hijos de la luz, mientras que los otros son los hijos de las tinieblas. Efesios 5:8 lo dice allá. O sea, sencillamente no hay solo una familia espiritual de la humanidad bajo una paternidad universal de Dios. Por ejemplo, segunda carta de Pedro, dice capítulo 1, versículo 4, dice que solo aquellos que creen en Cristo han sido hechos hijos de Dios. O sea, son participantes de su naturaleza divina. Solo aquellos que lo reciben, solo aquellos que creen en su nombre. Jesús les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, de modo que cuando usted es consciente de eso, amado hermano, usted puede ir confiadamente a Dios como su papá, porque usted es su hijo. No sé si me hice entender. ¿Por qué le llamamos papá a él? Porque él es nuestro papá. Ahora, fíjense cuál es la perspectiva judía de la oración en cuanto a esto, porque en tanto que, digamos, el Padre Nuestro declara una intimidad, porque eso es lo que Jesús quiso establecer con esta oración, es una intimidad entre Dios y sus hijos. La mayor parte del mundo en la época de Cristo, pues hermanos, ellos adoraban a dioses que se caracterizaban por ser distantes. Por ejemplo, vemos ahí una cantidad de divinidades que supuestamente eran distantes, pero también eran dioses aterradores. No sé cuántos vieron películas donde hay un volcán que está a punto de hacer erupción y en la isla tiembla y todos los indígenas corren a buscar a la mujer embarazada para dársela en holocausto al dios del volcán, porque ese era el pensamiento, ese es el pensamiento de las deidades paganas: sacrificio, terror, ¿cierto? O sea, en última instancia, mis amados hermanos, esta era la perspectiva judía de Dios, ¿cierto? Debido a su continua desobediencia, digámoslo de esta manera, los judíos, y a la mala relación que tuvieron con sus vecinos, pues ellos adoptaron la imagen de que Dios era igual o semejante a los dioses paganos de los pueblos que estaban allá. ¿Me entienden eso? Entonces pensaban, Dios es un Dios implacable, Dios va a hacer llover fuego, va a hacer esto, va a hacer o sea, ese era el pensamiento que tenían. Y entonces eso no fue algo espontáneo, sino fue a lo largo de siglos, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a tolerar dioses paganos y los judíos cortaron cualquier relación verdadera que pudieran tener con Dios como su padre. ¿Por qué? Porque adoptaron la imagen de los dioses paganos y metieron a Dios entre esos mismos dioses paganos. Entonces Dios, si Baal es terrible, pues Dios también debe ser terrible. Y así decían. Si Astarot es terrible, también debe ser terrible Dios. ¿Sí? Si Moloch es terrible porque se ponían niños al fuego, entonces también Dios debe ser terrible. Entonces eso se empezó a meter en la mentalidad, digamos, de la persona judía. Entonces para ellos era muy complicado acercarse a Dios como Padre, sobre todo de manera individual. Entonces cuando Cristo empieza a dar este Padre Nuestro, revoluciona completamente la oración. ¿Me entienden eso es lo que estoy diciendo? Había tantos vicios en la oración que el Padre Nuestro empieza a cambiar completamente la perspectiva de cómo debe acercarse a alguien a su Padre. Es impresionante. Por eso, mi amado hermano, los judíos de aquel tiempo se les había convertido un poco más que una reliquia del pasado. Dios se les había convertido en una reliquia del pasado, un ser remoto de un tiempo lejano, ¿cierto?, que guió a sus antepasados a salir de Egipto para entrar a una tierra prometida, pero no se volvió a ver esa bondad. Mentira del diablo. Y así le va a vender a usted la idea de que Dios es implacable y que Dios lo va a eliminar a usted y que usted está debajo del zapato de Dios y que Dios no es sino hacer esto y ahí quedaste. Pero no es así. Yo voy a decir una cosa: Dios en este momento es tu abogado. Dios te ama, estamos en la gracia, pero sí va a llegar el día en que va a ser implacable. ¿Entiende eso? Por eso, para aquellos judíos fieles, tanto en la época de nuestro Señor como anteriormente, conocían a Dios como Padre. Pues Isaías lo vio de esta manera. Isaías, por ejemplo, para tratar en cuanto a su pecaminosidad con la nación, él dijo: he aquí, tú te airaste cuando pecamos,
En esta situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo y seremos salvos. Todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas como un trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades se han ido como el viento. No hay quien invoque tu nombre ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tú tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Isaías capítulo 64, versículos 5 al 8. ¿Cómo le parece? O sea, ¿qué es lo que hizo Isaías? Isaías había percibido que efectivamente la desobediencia del pueblo judío lo había alejado. Ellos se alejaron, no fue que Dios se alejara, ellos se alejaron de Dios. Entonces entonces Isaías, ¿qué hizo? Se recordó de la realidad consoladora que Dios era su papá y que Él los iba a cuidar, y que por tanto los judíos en el Antiguo Testamento percibieron, por lo menos encontramos 5 cosas que los judíos percibieron en Dios cuando se acercaban a Él como papá. Número 1, por ejemplo, los que se acercaron encontraron que Dios efectivamente era el padre de la nación de Israel. ¿Cuántos saben que era el padre de la nación de Israel? Y así lo relata el primer libro de Crónicas 29 días. Entonces ellos lo percibían como el padre de la nación de Israel. Pero la segunda cosa es que ellos percibieron a Dios que, digamos, estaba cerca, no como el papá. A ver, ¿cuántos saben que un papá es más cercano que un tío o que un primo? ¿Es así o no es así? Por eso Dios no se presenta a ti como tío. Llámame tío José. No. Llámame tío Jesús. No. Él te dice, acércate a mí como padre. Quizás estoy muy cerca de ti. Estoy muy cerca de ti. No, Dios no se presenta ni como tío, no se presenta ni como primo. Él no se presenta a ti como un amigo, ni como el Besi. ¿Cierto? ¿Sabe qué es Besi? Por eso, mi amado hermano, el Salmo 68 usa un lenguaje dramático para referirse a la grandiosidad del poder de Dios. Entonces léete el Salmo 68 versículo 5 cuando él dice: Él es el padre de los huérfanos. Amén. La tercera forma en que Dios se presenta es, Él se presenta como un padre compasivo. Aló, como un padre que te tiene compasión. Es impresionante. Un padre es comprensivo, digámoslo de esta manera, de buen corazón, misericordioso, compasivo con sus hijos. Y eso es muy cierto en cuanto a Dios. Y él mismo lo dijo allá, que si si su hijo le pide un pan, usted no le dará una serpiente o le dará un escorpión, ¿cierto? Sino que si usted, siendo malo, le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo te dará cosas buenas a quienes se lo pidan? ¿Cómo le parece a usted? Pero la cuarta cosa que encuentro es que los judíos tuvieron una percepción en cuanto a Dios como Padre. Cuando empezaron a hacer esto, ellos empezaron a ver a Padre como guiador. Entonces Dios lo vieron como Padre guiador, un Padre que guía a sus hijos como uno podría guiar a sus pequeños, ¿cierto? Que les brinda sabiduría, que les brinda instrucción, que les dedica tiempo. Y eso también fue cierto en cuanto a la relación de Dios con Israel. Les dijo: vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de las aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel. Imagínense eso. Eso es el Jeremías 31:9. Y por último, como un padre que requiere obediencia. Entonces, cuando tú te acercas a un papá, ¿qué es lo que espera el papá de ti? Obediencia. Porque si no lo haces con obediencia, entonces tú estás negando ese título de padre. Entonces, debido a que Dios era su padre, se le requirió al pueblo que lo obedeciera. Deuteronomio 32 versículo 6 dice: ¿así pagáis al Señor, pueblo necio e insensato? ¿Acaso Él no es tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Entonces, fíjense qué tremendo. Cuando hablamos de Padre, tenemos que ver todos estos conceptos. Amén. Por eso, no sé cómo tú ves a Dios hoy. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Y estamos viendo solamente la primera parte de esta oración modelo. ¿Cómo quiere Dios que tú te acerques a Él? Como Padre. Porque Él te cuida, porque Él te da vida, porque Él te ama, porque Él te sustenta como un padre, y porque Él requiere obediencia de parte tuya, porque quiere confianza contigo. No sé cuántos quieren tener ese papá. ¿Por qué no cierra sus ojos?
Cierre sus ojos, porque cuando llegó Jesús a presentar al pueblo judío a su Padre como Padre amoroso, como Padre caritativo, como para aquellos que lo conocen, amen y obedecen. Por eso en el sermón de la montaña el Señor les enseña, les encarga las necesidades de sus hijos. Y por eso usted va a encontrar que a la par con el sermón, con este modelo de oración en Mateo 7, cierre sus ojos y el Señor les dice a ellos: pidan que yo les voy a dar, busquen que yo hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de ustedes que a su hijo le pide pan le dará una piedra, o al que le pide un pescado le dará una serpiente? O si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Mateo 7:7. Por eso, mi amado hermano, acércate a Él como papá, acércate a Él como papá. ¿Cuántos serían capaces de decirles papá en este momento al Señor? Quiero que si tú eres capaz, díselo: yo quiero que tú seas mi papá, díselo. Dísele: yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú seas mi Padre, Señor. Dígale: gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias por hacerme más que vencedor, gracias porque me bendices. De hecho, Jesús, Él se dirigió al Señor con un nombre nuevo. La mayoría de judíos se dirigían a Dios como Pater, Pater, pero Él introdujo una palabra que se llama Abba, Abba, Padre, papito, papito, Señor, yo quiero tener una relación más cercana contigo que con cualquier otra persona.